Bienvenidos a un episodio más de Descomplicando lo Sencillo. Hoy quiero hablarte del poder ignorado del Padre Nuestro. Es quizás la oración más orada por cristianos y católicos, pero tal vez la menos entendida y por lo tanto la menos eficaz. Complicar lo sencillo siempre ha sido una estrategia de parte del enemigo para quitarle poder a la palabra de Dios. De alguna u otra manera, déjame decirlo así, el enemigo tienta a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, y complicamos la palabra de Dios al grado que la gente no la entiende. La gente a veces solamente puede decir, ay, cuánto sabe este maestro o este pastor, pero no entiende la palabra y por lo tanto no la puede poner por obra, quitándole todo el poder a la palabra de Dios. De ahí que nació este proyecto llamado Descomplicando lo Sencillo. El propósito de estos videos es quitarle lo que hemos complicado para explicarlo de una manera muy sencilla y que la gente la pueda poner por obra. Pero también hay una estrategia que es totalmente del otro lado, a la inversa. El adversario lo que quiere es minimizar lo que es poderoso en la palabra de Dios o hacer común lo que realmente es glorioso, quitándole de igual manera el poder a la palabra de Dios porque la gente no lo entiende o la gente no le interesa. Y eso es lo que ha pasado con el Padre Nuestro. Es una oración que tiene un gran poder, siendo la única oración que Jesús nos enseñó, que Jesús nos dejó a sus discípulos. Es una oración que la hacemos o que la hemos convertido en repeticiones de 10 frases que se dicen de corrido, hasta a veces con un tonito de canto, que termina siendo realmente que la gente pues ni entiende, ni tiene ningún sentido y por lo tanto pues no tiene el poder para lo cual Jesús la dejó. De ahí que este capítulo de Descomplicando lo Sencillo tiene por nombre Descubriendo el poder del Padre Nuestro. Y dicho de una manera general, el poder del Padre Nuestro está en que no es solo una oración para levantar al Padre, sino es literalmente un pasaporte para habitar en el reino de los cielos aquí en la tierra con todas las maravillas que eso implica. En Mateo 6, en el capítulo 6 del libro de Mateo, Jesús está enseñando a orar a los discípulos. Los discípulos le dicen, enséñanos a orar, y Jesús les va a dar primero lo que yo llamo instrucciones previas. Y les dice en el versículo 5, capítulo 6 de Mateo, versículo 5, les dice dónde orar y les dice la promesa que hay detrás de orar el Padre Nuestro. Porque después va a explicar el Padre Nuestro. Jesús les dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo primero que te tengo que decir es que esta oración, el Padre Nuestro, no está diseñada para orarle en público. Y yo sé que aquí a lo mejor voy a romper algunos de los paradigmas que hemos tenido por años de que esta oración es muy orada, muy rezada en público. No es que esté mal, déjame decírtelo así, no es que sea pecado orar el Padre Nuestro en público, pero lo que se ha provocado, tal vez sin querer, es que se le ha quitado su poder. Jesús empezó dando instrucciones y diciendo, esta oración es para que la ores en secreto, para que vayas a tu casa y allá, cerrada la puerta en tu habitación secreta, lo que nosotros le llamamos el aposento, que tú tengas un lugar especial donde no haya gente a tu alrededor, donde puedas cerrar una puerta y estar solamente tú y Dios. Y entonces para mí ya empieza algo poderoso, que es que Jesús está dejando esta oración para la relación entre tú y Él cuando están a solas. Entonces ya podemos ir imaginando que es una oración que tiene mucho poder. Y la promesa que Dios dejó, ¿verdad? Que Jesús nos dice que vamos a tener si oramos el Padre Nuestro ahí en lo secreto, es que el Padre que ve lo secreto, que ve tu corazón ahí donde estás, te recompensará en público. Entonces, la promesa es que si oramos el Padre Nuestro, habrá recompensa. Y recompensa pública, ojo, no quiere decir que te va a hacer famoso o que te va a conocer la gente. No, público es todo lo que está por fuera de esa puerta que tú cerraste. Tú cerraste, se volvió privado. Tú la abres y sales y se vuelve público. Entonces la recompensa comenzará en tu casa, en tu hogar,
y donde tú te muevas. Ahora, también les explica o nos explica qué es lo que no debemos hacer. Y nos dice en el versículo 7, y orando, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y es cuando Jesús se arranca, ¿verdad? Y comienza a darnos las frases que ya nosotros conocemos. Pero aquí les dice dónde no lo vas a hacer. Dice que ¿qué es lo que no vas a hacer? No vas a hacer vanas repeticiones. Pero ojo, no te está hablando de las repeticiones de decir y decir y decir y decir el Padre Nuestro. Está hablando de las repeticiones de pedir. Como los gentiles que todo el tiempo están pide y pide y pide y pide, creyendo que porque lo piden mucho, Dios se los va a dar. Cuando dice, y aquí empieza a hablar del poder de la oración, del Padre Nuestro, tu Padre ya sabe de antemano lo que tú tienes necesidad. Entonces, de entrada, debemos ir entendiendo que esta oración no es una oración para pedir cosas, porque ya tu Padre Celestial sabe de qué tienes necesidad antes de que se lo pidas. ¿Ok? Entonces, la verdad es que ninguna oración va a tener poder solo por repetirla. Si tú no eres congruente, si tú no vives lo que esa oración está diciendo, entonces por más que la repitas miles de veces o millones de veces, eso no hará ninguna diferencia. Ahora, antes de entrar a las frases, que no son frases nada más, eso te lo voy a explicar más adelante, pero que conocemos del Padre Nuestro, déjame darte el sustento espiritual de lo que te quiero transmitir hoy, de lo que es el poder espiritual de la oración del Padre Nuestro. Tres sustentos te voy a dar, o tres cosas te voy a dar como sustento. La primera, que Jesús a lo que vino fue a establecer un reino espiritual. Jesús comienza su ministerio en Mateo 4:17 diciendo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto fue lo que Judas no entendió. Judas no entendió que Jesús, como rey de Israel, como rey de los judíos, como Mesías, él venía a establecer un reino espiritual que gobernara sobre todos los demás reinos. Judas lo que él quería que sucediera o creía que iba a suceder era que Jesús iba a generar la liberación de Israel, pero del yugo de los romanos. Y entonces lo que Judas creyó hacer fue ir a traicionar a su amigo, ¿verdad? Traicionar a su maestro, lo entregó, le ofrecieron 30 monedas de plata, a él no le interesó el dinero, no lo hizo por el dinero, porque él era el que manejaba la bolsa y la tesorería de Jesús y tenía mucho más que eso. Pero a él lo que le interesaba en su creencia era provocar a Jesús. Lo que él creía era que iba a provocar a Jesús, que al verse apresado, él provocaría una revuelta con la gente y tal vez con los ángeles del cielo también, y habría una revuelta donde liberarían a Israel o restaurarían el reino de Israel terrenal. Su sorpresa es cuando se da cuenta que Jesús no intenta zafarse, él se da cuenta que cometió un error, y sin entender el reino espiritual de Cristo, él se suicida, ¿verdad? Se ahorca y la palabra dice que cayó y hasta las vísceras se le salieron. Entonces, pero algo muy interesante es que no solamente Judas, o sea, este realmente es un vértice muy importante porque los discípulos que caminaron con Jesús también lo pensaron. Los otros 11, más algunos de los que seguramente formaron los 120 que quedaron en el aposento alto, también creían esto mismo, no solamente Judas. Judas actuó, pero los otros también lo creyeron. En Hechos capítulo 1, 6, Jesús ya tiene 40 días de haber resucitado de entre los muertos, de estárseles apareciéndoles a los discípulos cada semana, cada domingo, hablando con ellos. Y ahí cuando él va a ascender a los cielos, los manda a llamar, se reúnen varios, no dice la Biblia quiénes. Y pasa esto que dice el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor,
¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Imagínate, ya Jesús se va a ir y le vuelven a preguntar si va a restaurar el reino de Israel, lo mismo que Judas pensaba. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, y en ese pero lo que hace Jesús es regresarlos al enfoque espiritual. Haga de cuenta que le está diciendo, el tema de restaurar el reino de Israel no les corresponde a ustedes, solo a Dios. Dejen de pensar en eso y enfóquense en esto. Les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Era un poder espiritual. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, este es el sustento, el primer sustento, que Jesús vino a establecer un reino espiritual. Por lo tanto, si Él solamente enseñó una oración, es que esa oración tiene todo que ver con el establecernos o el que podamos nosotros caminar en ese reino espiritual que Él vino a establecer. El Padre Nuestro se convierte en esa oración o en ese diagrama, déjame decirlo así, porque más que una oración es un diagrama de vida para que nosotros podamos vivir en el reino de los cielos y desde el reino de los cielos llevar a cabo nuestro propósito aquí en la tierra. Ese es el segundo sustento. Y el tercer sustento es muy interesante, porque el Padre Nuestro no es una oración solo para hablarla o para decirla, sino, como te dije antes, es un diagrama de vida. No tiene poder si no vives lo que dices o lo que oras en el Padre Nuestro. En ese capítulo de Mateo 6, Jesús está enseñando tres cosas diferentes. Se le llama, inclusive las conocemos como las tres llaves del reino. Jesús está enseñando a ayunar. Y el ayuno, tú puedes saber todo lo del ayuno, los diferentes tipos de ayuno que hay. Puedes enseñar a otros a hacer ayuno. Pero si tú no llevas a cabo la acción de ayunar, el ayuno, el poder del ayuno, no vendrá sobre de ti. Enseñó también la otra llave, que le llamamos la llave de dar. Enseñó a dar. Y lo mismo, tú puedes saber todo lo maravilloso que es dar, pero si tú no llevas a cabo la acción de dar, de darle a los pobres, de darle a la gente, de compartir las bendiciones con otros, uno no da porque le sobre, uno da porque sabe que a eso venimos a la tierra a dar. Tú puedes saber todo lo maravilloso que es dar, pero si tú no das, el poder de dar no opera en ti. Y lo tercero que enseña es a orar el Padre Nuestro. Y entonces es exactamente lo mismo. Nada va a suceder si tú oras, pero no vives lo que dices cuando oras el Padre Nuestro. Entonces, el poder del Padre Nuestro se activa cuando tú y yo entendemos que más que una oración con 10 frases, cada frase es un diagrama o un área de vida, de oportunidad, donde al vivirla, entonces tenemos la autoridad espiritual para declararla al Padre, para decirla, para hablarla, para profetizarla como te guste, y entonces el poder que Jesús dejó en esa oración se active sobre tu vida. Entonces el sustento de la oración del Padre Nuestro es, las primeras 5 frases o 5 áreas están diseñadas para establecerte en el reino de los cielos. Literalmente, como dije al principio, es el pasaporte para habitar en el reino de los cielos aquí en la tierra. Y después las otras 5 va a ser lo que necesitamos nosotros aquí en la tierra para poder llevar a cabo nuestro propósito y el de nuestras generaciones. Ahora sí, vamos a ir a ver cada frase, pero lo veremos en la siguiente parte de este episodio número 5, descubriendo el poder del Padre Nuestro. Nos vemos en el siguiente. Bendiciones.